Gracias, Manuel. Bueno, no nos saltamos nada, que alguien, si no lo vio, no pasa nada. Nos saltamos toda la primera parte de la clase, que es devocional, y estamos haciendo, pasamos la dinámica sobre el animal, que la compartimos en el grupo, y ahora estamos haciendo un repaso de la clase anterior, antes de seguir con el programa. Así que estamos en el repaso, y Ignacio nombraba que, él nombró que lo que le llamó la atención de la clase pasada, que es el concepto amplio de la facilitación, todas aquellas herramientas y conceptos que la facilitación tiene, que toma de otras disciplinas. Así que estamos en eso, y ahora estamos recién grabando porque yo me olvidé. Bien, ¿quién quiere seguir? Bueno, Pau, yo recuerdo bastante la clase pasada, pero no sé cómo definirlo, pero me llamó mucho la atención el entusiasmo que me generó. Me generó mucho entusiasmo. Me gustó en mi interior haberme anotado en este curso, por todo lo que repasamos, por los videos. Me llamó mucho la atención el video representado solamente con música. Y como es, y la conexión que hubo con todos los compañeros. Hubo, a pesar de que fue la primera clase, congeniamos mucho, y hubo como una unión en las charlas y todo lo que nos iba preguntando. Así que bueno, eso. Muy bien, gracias, Julia. Bien. Yo de la clase pasada, más o menos en la línea que decía Ignacio, ¿no? de que hay, que abarca varias de otras disciplinas, lo que hice en ese momento fue comenzar un glosario, porque me llamaba la atención las distintas maneras de ver de cada uno. Entonces fui armando un glosario y fue muy interesante, así que eso, Pau. Genial, buenísimo, Marce. Muy bien. Y si tuvieran que resumir la clase pasada, o sea, la clase pasada, ¿qué es lo que, de qué tema hablamos? En torno a qué se trató la clase pasada? Si le tuvieran que decir a alguien, a otra persona que no estuvo, que no están en este grupo, bueno, la clase pasada hicimos tal cosa, en una sola frase o en una palabra. ¿De qué se trató la clase pasada? ¿No? Perdón. Sí. Yo no estuve la clase pasada, pero sí. Puede ser que la pregunta que reinó, que se instaló es, ¿qué es la facilitación? Sí, sí. Y esa fue una pregunta, y también le podríamos decir a la persona, si la persona nos pregunta, bueno, si pudieron contestar esa pregunta, y la respuesta sería no. Estamos haciendo, ¿se acuerdan que íbamos a hacer como distintas aproximaciones a qué es la facilitación y qué hace una facilitadora, ¿sí? Entonces, como para ir refrescando y no se sientan incómodos tampoco hoy, que no es que vamos a salir las dos primeras clases diciendo, oh, la facilitación es esto, no, como facilitadora voy a hacer tal cosa. No, la idea es que vamos a ir viendo distintas aproximaciones, y se van a ir dando cuenta que a medida que avancemos a través del curso, van a ir surgiendo preguntas, sí, pero también se van a ir dando cuenta que como que van a ir apareciendo partes de un rompecabezas que arman lo que es la práctica de la facilitación. Bien, entonces, la idea siempre cuando empezamos un encuentro que está encadenado con otro es poder hacer una memoria. O lo preparan a ustedes como facilitadores, facilitadoras, si es que en algún momento van a facilitar,
o le piden al grupo que armen de alguna manera qué es lo que pasó el encuentro pasado. Porque a veces pasa que nos vemos después por ahí, después de un mes, y en un mes pasan un montón de cosas, tanto individualmente como grupalmente. Entonces, si no nos podemos reconectar con la vez anterior para hacer una conexión con lo que estamos sabiendo actualmente, a veces parece que están las cosas desconectadas. Y también uno puede prestar atención con qué cosas se quedó el grupo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a seguir. Y la idea ahora es pensar qué hace, el qué hacer de un facilitador. Bien, entonces, para pensar sobre qué hace o qué debería hacer un facilitadora, yo no les voy a contar eso, lo van a pensar ustedes. Los voy a dividir en grupos y Como la clase ustedes, pasada. y como la clase Claro, pasada, que van tratamos a de pensar, formar palabras, sí, sí. van a tratar de hacer una lista o una frase, acá es libre, o lista de características o de cosas que debería hacer un facilitadora, o armar una frase. Las dos cosas están bárbaras. La idea es, después de trabajar en grupo, volver al grupo grande, compartirlo con el otro grupo, y vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a ver después videos sobre gente que está haciendo facilitación. Y a ver de contrarrestar, no contrarrestar, sino ver a la luz lo que nosotros pensamos en los grupos con lo que los videos proponen y poder debatir un poquito sobre eso. En resumidas cuentas, ahora vamos al grupo, 10 minutos y hacemos una lista o una frase sobre, según ustedes, qué cosa debería hacer un facilitadora. ¿Sí? Entonces, los voy a dividir en grupos, en sección grupos, sí. Automáticamente, vamos a ir con el automáticamente y a ver cómo sale. Bien, entonces vamos a tener 10 minutos, o sea que volvemos 10 y 5, ¿sí? Ay, justo, 5 y 5. ¡Fua! Bien. Bien, entonces, ¿quién quiere comenzar a... ¿Qué grupo quiere comenzar a decir lo que charlaron? ¿Puedo arrancar yo, Pau? Sí, por supuesto. En nombre de mi grupo. Ujú, Hicimos una lista de características que para nosotros hace o tiene que tener un facilitador. ujú, La primera es que es alguien que tiene que escuchar, incentivar al diálogo, tiene que pensar y repensar. Para ujú, nosotros el facilitador tiene que empatizar, analizar, proponer, congeniar. Tiene que ser alguien que reúna y convoque, y tiene que estar abierto a todo, abierto a lo que venga. ujú, 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 Eso. ujú. Bien, gracias. El otro grupo, si parezco distraída, no lo estoy tratando de anotar palabras claves para que después podamos trabajar sobre eso, ¿sí? ¿El otro grupo? Buenísimo. Nosotros anotamos algunas ideas, eh, les voy a compartir. Y Bien. el facilitador o facilitadora identifica el problema, situación, ve las distintas opiniones, tiene un rol de negociador, negociadora. No es mediador, debe tener mucha paciencia, debe tener una visión plural, ayudar al entendimiento y poder hacer ver lo positivo de las distintas partes. Coordinar, generar un ambiente de mutualidad, preservar el ambiente,
observar, estar atento al grupo, orientar al grupo hacia el objetivo y de tener respeto y en lo posible no involucrarse demasiado en la dinámica. Y bien, gracias a ambos grupos por compartir lo que pensaron. Y vamos a repetir la misma dinámica. Les prometo que la próxima clase sincrónica va a ser otra dinámica sobre trabajo. Y ahora vamos a ver videos sobre gente haciendo facilitación, ¿sí? Son de distintas organizaciones en donde el objetivo es distinto, pero al final están haciendo una facilitación. Y estoy segura que los argumentos que sostienen la facilitación que están llevando adelante, algunos compartimos y otros no. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora quiero que presten atención a los videos, a lo que hace la o las personas que están llevando adelante la facilitación, al rol ese, no solamente al grupo que está haciendo, que está viviendo la facilitación, sino a la persona que está llevando adelante la facilitación. Entonces, compartimos pantalla, compartir sonido, optimizar, Se ve bien ahí, ¿no? Sí. Ok. Sí. Facilitar es el arte de transformar vidas. El facilitador o facilitadora es quien propicia que se manifiesten las mejores ideas y las mejores acciones de todos los miembros del grupo. Hace fácil la tarea de reunirnos y trabajar con gusto, con alegría, sobre todo con mucha intimidad. Según el modelo de desarrollo transformador, lo que busca un facilitador es generar un contexto, para que en ese contexto ocurran aprendizajes significativos. Son estas experiencias las que nos llevan a la transformación. Al facilitar, se promueve el valor de la propia vivencia, la alegría de participar y el cultivo de los afectos. Al proponer este espacio común como un espacio sagrado, de respeto, de amor, el facilitador permite que las personas reconozcan nuevos espacios que antes no habían habitado y encuentren nuevos pedacitos de sí mismos que estaban por ahí. Muy bien. Este es el primero. Vamos a abrir el segundo.
Este es el segundo. Vamos al último. Mucha gente nos pregunta, ¿qué es lo que hacen los facilitadores realmente? ¿Cuál es el valor que agregan? Los facilitadores efectivos cumplen por lo menos 3 roles cuando están trabajando con un grupo. En la etapa de planificación, somos como los arquitectos. Reunimos información sobre el grupo y su contexto, consultando con el cliente para aclarar el propósito y los resultados esperados de la facilitación. Luego, proponemos un diseño que creemos va a cumplir con las necesidades del grupo. Nuestros diseños generalmente tienen el formato de una agenda basada en resultados. Este es el plano que usamos cuando trabajamos con el grupo. Como cualquier estructura sólida, nuestras agendas deben ser firmes pero flexibles, con capacidad para soportar el estrés y para adaptarse a las realidades emergentes de la situación. Una vez que la agenda está diseñada y acordada con el cliente, nuestro rol cambia, del de arquitecto al de piloto. Ahora debemos prepararnos con esmero para el viaje del grupo. Verificamos los requisitos de la sala de reunión, asegurándonos de que esté limpia y arreglada de acuerdo con nuestras especificaciones. Del mismo modo, nos aseguramos de que todo el material impreso, folletos y elementos como atriles, papel y marcadores de colores estén disponibles. También nos aseguramos de que quienes van a cumplir roles de apoyo cruciales, como tomar notas, guardar los tiempos, traducir, técnicos de sonido y otros, estén listos para empezar. Una vez que el grupo llega a la sala de reunión, debemos informarles sobre la agenda y presentar las reglas del juego a observar durante la sesión. Explicamos nuestro papel como facilitadores y respondemos las preguntas que surjan con respecto al plan de vuelo. Durante esta etapa, el objetivo principal del facilitador es poner en claro hacia dónde va el grupo y el mapa para llegar a destino. Una vez en el aire, es decir, cuando la reunión ha empezado, el facilitador piloto debe estar constantemente alerta de los cambios en las condiciones meteorológicas, que se reflejan en el ánimo del grupo. Debemos estar preparados para responder a turbulencias inesperadas y otras amenazas a la seguridad del grupo, haciendo correcciones sobre la marcha cuando sea necesario. Por último, necesitamos aterrizar el avión, traer al grupo de regreso a la Tierra, con el sentido de cierre y de gratitud por un viaje seguro y productivo. Si bien las habilidades del arquitecto y del piloto son fundamentales para el papel de facilitador, hay un aspecto más que debe comprenderse, el de facilitador como guía. Debemos guiar al grupo a través de territorio que frecuentemente es inexplorado. Debemos ofrecer una presencia calma y firme, capaz de ayudar al grupo a enfrentar peligros y trabajar a través de sus momentos de pánico, dudas, desacuerdos o desesperación. Como todos los buenos guías, debemos estar alertas y ser ingeniosos, pero sobre todo necesitamos transmitir confianza en los procesos que proponemos y en la capacidad del grupo para enfrentar sus desafíos y tomar buenas decisiones. Llegamos a tener estas habilidades a través de nuestro propio trabajo interno y mucha práctica con grupos. Con estos recursos podemos mantenernos en pie en el calor del debate y transmitir un mensaje claro. Sí podemos. Entonces, ahí tienen las 3 dimensiones del papel del facilitador: arquitecto, piloto y guía. No necesariamente es un trabajo fácil, pero nunca es aburrido. Muy bien. Hasta acá las 3 videos. Hay un montón de videos más sobre gente haciendo facilitación. Si encuentro o si los tengo a mano, por ahí los subo al aula virtual para que ustedes los puedan ver. Pero me parecía que estos 3 siguen siendo los más que reflejan en poco tiempo muchas cosas. Bien, entonces la idea ahora es poder levantar cosas que les llamaron la atención o porque no lo pensaron en el grupo, o simplemente porque les gustó, o porque les resultó impactante. Perdón, pero se me está quedando sin material. Así. Bien. Entonces, la idea es poder ahora levantar de ustedes, según lo que charlaron en el grupo, cosas que les llamó la atención porque no aparecieron en la charla del grupo, o porque simplemente, o
o porque lo hablaron, pero apareció de otra manera, ¿sí? La idea es ahora hacer una reacción a los videos, ¿sí? Bueno, siempre cada vez que vamos a empezar algo sobre qué tienen que ver, empezar a hablar primero, alguien va a tener que romper el hielo. Así que el valiente que se anime puede empezar. A mí, algo que quizá no habíamos hablado en el grupo y que me llamó la atención y que me parece muy interesante, era algo así en uno de los videos que decía como que tiene que estar preparado o que tiene que responder ante las crisis que puedan surgir. Y eso me parece muy interesante porque es algo súper habitual en los grupos. Y bueno, eso. Muy bien. Primero los escucho, les voy a escuchar al grupo y después voy a tratar de hacer una devolución general a lo que pueda por ahí, si es que necesita algún tipo de evolución a lo que ustedes levanten, ¿sí? Pero primero los voy a escuchar. A mí me llamó la atención, creo que porque no lo había considerado, a la parte de tener todo ya organizado previamente, el video que mostraba ahí que esté todo listo, los papeles, etcétera, como que nunca había considerado al facilitador como un organizador previo en cuanto a lo material capaz. Bien. Bueno, a mí me llamó la atención de los videos, el primero y el último sobre todo. El último, por lo que decía recién, no recuerdo el nombre de quien lo decía, que tampoco me puse a pensar que el facilitador es parte de la logística, digamos, de ese proceso, ¿no? Y el primero, bueno, me llamó la atención por las dinámicas. Ajá. ¿Será que son prepandémicas? Así que, sí, como demasiado, sí, con mucho contacto. Ajá, ajá. Bien. Gracias. Bueno, a mí No sé quién va a ir. Bueno, ¿les parece primero Julia y después Daniel? ¿Sí? Y después vemos. Dale. a mí me gustaron mucho los videos y vi muchos conceptos que nuestro grupo no levantó ¿Ah? o levantó a la inversa, como por ejemplo la planificación. La planificación es muy importante. Eso ya lo vemos desde las clases, por ejemplo, la planificación de la orden del día, ¿no? Eso ya está planificado de antemano. Nosotros lo vemos un día antes o la misma clase y por donde nos guía y por donde nos lleva. Por eso me llamó mucho la atención también el último video que reflejaba que el facilitador es un arquitecto, un piloto y un guía. Y lo explicó muy bien. Gracias. Gracias. Daniel. Sí, quería decir que me llamó la atención el video, bueno, varias cosas. Una, el primero, la idea de transformación de las que participan de ese espacio y de lo afectivo, de lo emotivo que tendría el rol. Y después llamó la atención que dijera cliente en el segundo de los videos, capaz que debe haber distintas corrientes de facilitadores, ¿no? Y también otra cosa que quería preguntar, un poco lo de la idea del trabajo interno del facilitador, que me quedé pensando cuál sería. Quizá, bueno, entre acá en este grupo, bueno, no sé, pero también una pregunta, ¿no? Bien. El grupo cristiano tendría que ver capaz que con lo más del evangelio, quizás, ¿no? Bueno, nada. Bueno, bien. Gracias.
¿Algo más que quieran agregar? Para mí, Rueda me gusta que habla los diferentes papeles porque es la idea que no es necesario para ser un buen facilitador para tener solamente un tipo de personalidad. Es posible para tener diferentes tipos de personalidades para ser un facilitador. Un facilitador. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere compartir? Sí, solo una cosa más. En uno de los videos me llamó muchísimo, me quedó así como lindo, que las personas, el grupo que está guiado por un facilitador, encuentre pedacitos de sí mismo que andaban por ahí, después de ser facilitado, o como redondeando, o al final de la facilitación, que uno se encuentra a sí mismo, pedacitos de sí mismo. Esto me interesó mucho. Muy bien. A mí algo que me gustó del facilitador, que vas a trabajar con él en lugares que a vos, por ejemplo, te da miedo, como que te va a llevar un poco más allá de los límites, ¿no? Ajá. Muy bien, gracias. Bien, ¿algo más que quieran agregar? A mí, una cosa que agregaría es que me causó como pánico la parte de que el facilitador tiene que salir de las turbulencias. Es como, ya me veía llamando a Paola, esto no va. Bien, bien. Muy bien. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más antes que yo trate de poder hacer una evolución sobre lo que levantaron? ¿No? Bueno. Bien. Entonces, voy a ir de a poco, tratando de... Esta parte también es parte de la facilitación. No sabemos qué es lo que va a salir, cuáles van a ser las respuestas del grupo. Por lo tanto, una tiene que tratar de encontrar la mejor manera de poder organizar sobre la marcha, sistematizar sobre la marcha para poder hacer devoluciones honestas. Muchas veces, a veces el grupo espera una devolución en donde haya una respuesta, y a veces la facilitadora no tiene una respuesta, el grupo la tiene que tener, por lo tanto hay que ser honesta ahí y decir, esto no puedo responder, pero ustedes sí, podemos trabajarlo, ¿sí? Entonces, primero que todo voy a sacar algunas dudas que tienen que ver, por ejemplo, Daniela hablaba sobre cliente, uno de los videos habla sobre cliente porque en muchos lugares la práctica de la facilitación es una profesión en donde hay empresas o organizaciones que te contratan para hacer una facilitación, te pagan por eso, en donde uno por eso utiliza el lenguaje, no sé si decirlo empresarial, pero de cliente, ¿no? El cliente te contrata, vos hablás con las personas y por eso usas ese lenguaje, ¿sí? De cliente. Bien. Como vieron todos los videos, a pesar de que hay gente facilitando, todos los videos, el primero, más que nada, yo me animo a decir, no lo sé, pero me animo a decir que el grupo ese tenía como objetivo trabajar los vínculos y la comunicación. Por eso hay mucha dinámica, obvio que es pre-pandemia, por supuesto, hay mucha dinámica que tiene que ver con la relación con el otro, en donde uno puede proponer distintas dinámicas para ver cómo se reflejan los vínculos
más allá de cómo usamos las palabras para comunicarnos. Bien, y otra de las cosas que salió por ahí es lo del trabajo interno. Dependiendo de quién está hablando de la facilitación, el trabajo interno, de manera general, para los facilitadores, las facilitadoras, es una práctica que uno tiene que estar en una... lo vamos a ir trabajando a través del curso, pero una tiene que estar en un lugar en donde esté predispuesta a estar frente al grupo, con ganas realmente de escuchar, pero también de dejarse atravesar por lo que el grupo te está diciendo, o por lo que el grupo te está mostrando o sintiendo. Y es casi, suena muy místico acá, pero es casi como estar en un estado en donde uno tiene, yo por lo menos a mí me gusta tomarme unos minutos largos antes de empezar a facilitar, como de meditar, pero también de tratar de pensar qué es lo que quiero que el grupo trabaje, pero también cómo quiero que el grupo se sienta, cómo me quiero sentir yo a través de la facilitación. Por eso hice mucho trabajo interno. Porque, por un lado, si uno no está predispuesta a todo lo que ustedes ya nombraron y lo que levantaron de los videos, a escuchar, a ser paciente, a no tener prejuicios y muchas otras cosas, por más de la boca para afuera podemos decir mucho, pero nuestro cuerpo habla. Entonces, si alguien se para al frente de un grupo a facilitar, pero tiene prejuicios, estoy segura que el grupo lo va a sentir. Entonces, si el grupo se siente, se traba la facilitación, ¿sí? Entonces, por eso a eso se refiere con el trabajo interno. Y particularmente para nosotros como gente que pertenece a una denominación religiosa, en donde nuestro argumento, nuestro eje transversal que va con otros ejes transversales, va a acompañar el curso, es la palabra, ¿sí? Y todas las herramientas que unen a la palabra, la oración, la meditación, el poder tener como meta poder escucharnos con el amor entre medio de nosotros, ¿sí? Así que dependiendo del grupo que le pregunten a qué organización pertenece, le va a decir que el trabajo interno tiene que ver con otras cosas que capaz que no... Hay gente que no cree en Dios y el trabajo interno lo trabaja por otro lado, ¿sí? Bien. Y otra de las cosas que fueron saliendo es, bueno, responder a las crisis y las turbulencias. Acá es verdad que responder a las crisis y turbulencias forma parte de trabajar con grupos. Lo importante es saber si es que estamos facilitando, pero también si somos parte del grupo, es poder reconocer que cuando estamos frente a una crisis no significa algo malo, es una oportunidad para poder trabajar sobre el obstáculo o el desafío que nos presenta alguna situación y nos hace estar en crisis, pero para poder seguir avanzando. Y acá es importante saber cuándo una crisis o una turbulencia se está por convertir en un conflicto, porque entonces ahí tenemos que hacer un parate. Tanto como si alguien está facilitando, reconocer cuando la situación se está yendo de las manos y uno necesita un momento, y eso es honesto, decirle al grupo, bien, yo propongo que hagamos un corte de 10 minutos y después volvamos. O hagamos un corte, hagamos una dinámica para sacar el ánimo tensionado y poder volver al trabajo. Pero también nos viene como nosotros, si somos parte de un grupo en donde estamos trabajando y de repente las cosas se ponen medias turbias, y decir, bueno, propongo que o llamemos a alguien que nos ayude y pasar la turbulencia. No nos tiene que asustar el hecho. O sea, si en una facilitación, en un encuentro, todo el mundo se sintió cómodo todo el tiempo, algo estuvo mal. No la idea de que nos haga sentir todo el tiempo incómodos, pero si estuvimos todo el tiempo cómodas con la situación, quiere decir que nada nos movilizó y estamos en el mismo estado que empezamos.
Así que no tengan miedo al hecho esto de la turbulencia, de la crisis y todo lo demás. Bien. Y otra de las cosas que por ahí me gustó que pudieron levantar es que no necesitamos tener la misma personalidad para ser facilitadoras. Hay un montón de gente con distintas personalidades y la facilitación va de acuerdo a la personalidad que tiene la persona. Por lo general, cuando hacemos facilitación, trabajamos con otras personas, hacemos co-facilitación, entonces las personas se reparten la parte de la facilitación de acuerdo con lo que se sientan más cómodos, cómodas. Así que eso lo vamos a ver más adelante con la co-facilitación, que vamos a trabajar una clase que quiere decir la co-facilitación, co-facilitar con otra persona. Y bueno, después después vamos a ver un poquito sobre las partes de la facilitación, el antes, durante y después. Y bueno, eso más o menos es lo que... ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Capaz que la pregunta no la puedo responder ahora, pero... ¿No? Bien. Entonces, nos vamos a tomar 15 para el corte y volvemos. ¿Les parece? Van a ser hoy 35. 15 y volvemos para acá. No se vayan de la sala y eso es todo. Bien, vayan a tomarse un café, un mate, un té. Yo me desconecto un ratito porque estoy con datos, así que me vuelvo a conectar dentro de 15 Dale, minutos. dale. Genial. Ahí está. Entonces, volvimos del corte y la idea ahora es poder ver, como ya les dije, una presentación que está dividida como cronológicamente en el antes, durante y después, qué es lo que hace una facilitadora. Bien, entonces, voy a compartir pantalla y esto está acá. Esperen un segundo. Bien. Compartir. Muy bien. Entonces, el hacer de una facilitadora, de un facilitador. A mí me gusta una analogía que tiene que ver con la facilitación, que es como una caminata. Entonces, por eso le puse caminando una facilitación. Y esta caminata de la facilitación, que los o las facilitadoras, si trabajan en equipo, es una caminata que empieza mucho antes de empezar a caminar, ¿sí? Y como toda caminata hay que preparar mochila, hay que preparar la ruta, hay que preparar o sugerir qué es lo que hay que llevar en la mochila, no solamente para mi mochila, sino para las otras personas que van a participar de la caminata. Pero también, además de sugerir que haga la mochila, también hay que sugerir ropa, calzado, ¿sí? Y estar preparado, que a veces, a pesar de que uno prepare con detalle la ruta de la caminata, hay veces que tenemos que hacer paradas inesperadas que no están planificadas o desvíos. Pero teniendo en cuenta que queremos llegar al lugar que nos pusimos al principio. Entonces, podemos decir que la caminata de la facilitación tiene un antes, que tiene que ver con la planificación y acuerdos, el durante, que tiene que ver con el desarrollo del encuentro o de los encuentros, según lo que se acuerde, y el después, que tiene que ver con la devolución, tanto del grupo, pero también de las personas que llevan adelante la facilitación. Entonces, en el antes están los acuerdos. Acuerdos de las personas que llevan adelante la facilitación, pero también con el grupo, ¿no? Sobre el objetivo de la facilitación, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué quieren una facilitación? Y eso no es que lo propone el facilitador, la facilitadora, lo tienen que decir el grupo. Lo que puede hacer la persona que lleva adelante la facilitación es ayudar con preguntas
a discernir al grupo, porque a veces el grupo no tiene muy en claro para qué quiere una facilitación, y a veces suponen que con lo que quieren, tiene muchos objetivos que en realidad necesitan distintas facilitaciones, no una sola. Con respecto con los acuerdos, también está el encuentro. Cantidad de veces que nos vamos a encontrar, horas, tiempo que le vamos a dedicar a la facilitación, horario, lugar, ¿sí? También antes de la facilitación, una tarea importantísima de la facilitadora es la lectura de contexto. Eso lo vamos a ver en la clase asincrónica, pero en resumidas cuentas es saber con quiénes vamos a estar trabajando. Y con todo lo anterior es empezar a planificar, tener una planificación en donde tengamos, y acá la planificación es bastante amplia, desde la agenda, como lo que se nombraba, pero también de los materiales, recursos, por ahí profesionales que necesitemos para que nos ayuden a ver sobre alguna cosa, ¿sí? Toda la planificación, todo, ahí adentro va todo, ¿sí? Esa es la tarea del antes de la facilitación, antes de empezar la caminata. Después, el durante. En el durante se espera que las personas que llevan adelante una facilitación tengan un programa para compartir, es decir, que le cuenten a la gente qué es lo que van a hacer, que tengan en cuenta que la participación no es de algunos, los que tienen más facilidad de hablar, sino que poder pensar dinámicas, técnicas, poner en juego herramientas que permitan una participación de todas las personas, ¿sí? Y distintas maneras de participar, eso después lo vamos a ir viendo en el curso. Después que se respete, que haya respeto y armonía. Y en esta armonía no quiere decir todo paz y amor, sino en el sentido de poder, a pesar de que por ahí salgan discusiones o debates tensos, igual se respete la voz del otro, que los ánimos, a pesar de que sean tensos, no sean agresivos y todo lo demás. Eso se puede acordar con el grupo de cómo nos vamos a poder comunicar, pero también saber cuándo el grupo necesita un corte a pesar de que no esté planificado, o que necesita alguna intervención. Flexibilidad, tener en cuenta que a veces pasan cosas en las facilitaciones que necesitan que reveamos alguna parte de la planificación y repensemos otra manera de abordar alguna parte que esté saliendo en la facilitación. Después, pensar en espacios, proveer espacios de construcción. Y acá es que las personas son las que son, el grupo es el que piensa, el grupo es el que construye, el grupo es el que decide. La facilitadora, el facilitador, acompaña al grupo proveyéndole de alguna dinámica, de alguna herramienta, de alguna pregunta que le permita al grupo hacer. Y después, otra cosa que es sumamente importante para el que lleva adelante la facilitación, es que tiene que estar con la atención y la concentración a full. Por lo tanto, siempre se sugiere que cuando una facilitación es compleja o extensa, se trabaje con otras personas, que haya una cofacilitación. Pues si no es difícil mantener la atención y la concentración, ¿sí? Entonces, eso es durante. Hay muchas cosas durante, yo seleccioné estas que me parecían las más importantes. Y después, ¿qué es lo que después, cuando se terminó la facilitación, o los encuentros, o el encuentro? El después. Es tarea de la facilitadora, del facilitador, tratar de construir una memoria de lo que hizo el grupo, ¿sí? Es un documento que ayuda al grupo a reconectar con lo que hicieron, ¿sí? Que puede ser con una narración simplemente, o narración y fotos, con pedirle al grupo por ahí 2 o 3 voluntarios, voluntarias que quieran recrear alguna historieta. Acá es creativa. La idea de este documento de memoria es que el grupo
después de pasado un tiempo, si quiere volver a reconectar, bueno, ¿ustedes se acuerdan, che, al final esta decisión que tomamos, ¿se acuerdan cómo realmente, el por qué la tomamos? Sí, ¿te acuerdas que hicimos una facilitación? Bien, ¿y qué hicimos en esa facilitación? Bien, para eso es la memoria, para reconectar con el proceso. Bien, otra tarea del facilitador, de la facilitadora, es la evaluación. No es de evaluar al grupo, estamos hablando de una evaluación que el grupo hace a nuestra manera de facilitar, en el sentido de por ahí si eran lo que esperaban o no, si esperaban más juegos o menos juegos, si creen que necesitan otra facilitación porque la que hicieron no les alcanzó, según el acuerdo que se hizo antes. Y también acá es importante saber que la evaluación nos ayuda como facilitadoras, facilitadores, a mejorar nuestra práctica, ¿sí? Y por otra parte, cuando trabajamos con otras personas, como en equipo de facilitación, el equipo mismo debería tener alguna instancia evaluadora sobre la práctica que hicieron. También con el ánimo de mejorar, de no repetir errores, de poder decir, bueno, che, la dinámica esta que al final pensamos que iba a salir genial, al final salió media, habría que reverla. Esa instancia de evaluación debería ser de aprendizaje. Y otra tarea que se espera de la facilitación es sistematizar. Es algún tipo de documento que organice de alguna manera lo que salió de la facilitación. Es distinta a la memoria cuenta lo que el grupo hizo, y en la sistematización decimos, bueno, el grupo decidió tal cosa, el grupo aprendió tal cosa, el grupo valoró tal otra, ¿sí? Según, la sistematización va a ir según el objetivo que el grupo pidió, por el cual pidió la facilitación. Entonces, como vieron en los videos, la facilitación no es solamente en el momento, sino que es una preparación antes y también después, ¿sí? En el después, cuando damos la sistematización y tuvimos una instancia evaluadora y pudimos hacer una memoria y todo lo demás, termina nuestra tarea de facilitación. Por lo tanto, el grupo debería empezar a trabajar, ya no necesita la facilitación, así que el grupo empieza a trabajar solo, dependiendo de lo que, bueno, para cuál pidió la facilitación, ¿no? O sea, es una tarea concreta, que a pesar de que tiene 3 partes, o sí, cronológicamente hablando, 3 partes, es algo concreto. No es que acompañemos el grupo todo el tiempo, ¿sí? Sino que es para algo puntual. Vamos para algo puntual, para acompañar al grupo, para que pueda construir ellos mismos colectivamente, y nuestra tarea termina ahí. No es que después volvemos y recurrimos y volvemos, no. La idea es, por ahí podemos volver al mismo grupo, pero para otra facilitación, para otra cosa, ¿sí? Bien, entonces la idea de esta presentación era poder reflejar un poco de qué se espera cuando trabajamos con un grupo, ¿no? Hola, profe, perdón que entré re tarde. Pasa que después de la tormenta la conexión mía anda muy mal. Y bueno, el kiosco abrió a las 10:40. No sé qué Está le bien. pasó hoy porque siempre arrancaba a abrir a las 9. Entonces Está recién bien. cargué mi celular. Bueno, está bien. No hay problema. Gracias. Bien, entonces, como vemos, la tarea del facilitador, de la facilitadora o del equipo de facilitación es amplio y hay un montón de cosas para hacer. Entonces, ahora la idea es que ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vimos recién? ¿Alguna duda? ¿Alguna reacción? ¿No? Miren que no tengo una bola de cristal, así que no me tienen que decir. Ok, bien. Entonces,
Ahora vamos a hablar sobre actitudes pseudo facilitadoras. ¿A qué nos referimos con pseudo facilitadoras? ¿A qué les suena? A que en principio parecen ser facilitadoras, pero que en realidad no lo son. Ajá, ajá, muy bien. Es así de simple. Cosas que parecen, pero que no lo son. Entonces, nos vamos, esta es como una lluvia de ideas rápida. Vamos a tomarnos 5, a ver, vamos a mover, voy a mover gente. Bien. Voy a hacer 3 grupos. Ahí está. Vamos a hacer 3 grupos y nos vamos a tomar 5 minutos y es como una lluvia de ideas. La idea de la lluvia de ideas es ir tirando conceptos que ustedes crean que tienen que ver con actitudes pseudo facilitadoras, actitudes que parecen ser o que se presentan como facilitadoras pero que al final no lo son, ¿sí? Y acá acuérdense que esto no es que hay algo bien, hay algo mal, no. Lo que salga lo anotan y cuando volvemos después de los 5 minutos leemos lo que anotaron y después en eso vamos a ver algo que no son todas las actitudes pseudo facilitadoras que pueden haber, pero que resumen exageradamente a modo de exageración algunas actitudes pseudo facilitadoras. Entonces, 5 minutos, la idea es que anoten actitudes que para ustedes serían pseudo facilitadoras, que parecen ser o que se presentan al principio como facilitadoras, pero que al final no lo son. ¿Sí? Bien, ahí van, al grupo. 5 minutos. Que quienes participan, decía que quienes participan en el grupo no sean flexibles hacia una autotransformación, no sean, también habíamos dicho. Muy bien. Bien. Entonces, la idea de hablar de actitudes pseudo facilitadoras, ahora voy a hacer una presentación exagerada sobre actitudes pseudo facilitadoras, es tener en cuenta que no es que alguien va a encarnar todas esas actitudes, sino que nos puede pasar a cualquiera, que por ahí empecemos a tener alguna y conocernos tanto que reconozcamos que por ahí estamos teniendo alguna dificultad con respecto, por ejemplo, a veces pasa que sentimos ansiedad cuando nos estamos alargando en una facilitación, en el tiempo. Y ahí hay que ser honesto, por ejemplo, a mí me pasa que me empieza a agarrar ansiedad que no vamos a llegar con todo lo que se propuso, porque el grupo también pone una expectativa sobre la facilitadora, sobre que va a cumplir con los tiempos, o sea, que va a poder, pero a veces pasa que no se puede, entonces hay que ser honesto y decir, miren, gente, no vamos a poder trabajar todo lo que nos propusimos para hoy. Desde mi punto de vista, creo que el grupo debería decidir qué vamos a hacer con la otra parte, porque hoy no vamos a llegar, salvo que nos quedemos hasta las 12 de la noche. Bien, por ejemplo, pero sí, pero la idea acá es no tener en cuenta que es que alguien que va a encarnar todas las actitudes pseudo facilitadoras, sino que hay actitudes que por ahí nos salen del interior y que no ayudan a la facilitación. Por ejemplo, prejuicios. Quien me diga que no tiene ningún tipo de prejuicio en ningún momento, yo pondría un poco de atención ahí. Lo bueno es reconocer que uno tiene prejuicios por ahí y trabajar bien. ¿Por qué yo estoy pensando sobre esto? ¿O por qué estoy anticipando una respuesta que alguien me va a dar? ¿O por qué estoy poniendo un argumento o una razón sobre bueno, esta persona me acaba de decir eso por tal cosa? ¿Estoy tan segura sobre eso? Entonces, poner en pausa esos pensamientos que no ayudan a poder comprender al otro, a la otra, ¿sí? Lo cual no es fácil, pero hay que ponerlo en práctica. Y lo bueno es reconocerlo. Bien, entonces,
quiero que la presentación ahora la tomen no en chiste, pero sí en el hecho de que piensen que lo hice en ánimos de exagerar actitudes. Bien. Está. Entonces, compartir. ¿Dónde está? Ah, no está. Bien. Vamos a cerrar este. Ahora a ver. A veces cuando tengo muchas cosas abiertas y quiero compartir, ahí está Valencia. Bien, compartir. Entonces, actitudes pseudo facilitadoras. Supónganse que los autores de las actitudes pseudo facilitadoras son socavan, mellan y corroen. Socavan la facilitación, mellan procesos que son grupales y corroen la práctica de la facilitación. ¿Sí? Está, por ejemplo, la proselitista, que es la persona en donde su idea es la mejor, así que trata de convencer al grupo a que adopte dicha idea, hace de todo para que el grupo termine tomando la decisión de que su idea es la mejor. Otra actitud es el rotulador-rotuladora. Por ejemplo, ese lo dijo porque es viejo, entonces por lo tanto es conservador. Oh, mira, esa persona es culta, así que lo que va a decir aporta. Bien, ya sabe, tiene una idea preconcebida sobre cómo es cada quien, así que no espera otra cosa. Tiene una etiqueta para cada persona. Otra actitud pseudo facilitadora es la amigote. Quiere terminar la facilitación con un montón de amigos, amigas. Necesita llevarse bien con todas y todos. No puede caerle mal a nadie. Sonrisita, estrellita, check. Otra actitud pseudo facilitadora es el del salvador, la salvadora. Tiene la solución a cada dificultad, obstáculo, desafío al que el grupo se enfrenta. Así que como es tan bueno, tan buena, le ofrece al grupo la solución. Otra actitud pseudo facilitadora es el de la facilitadora. Censura, decide por el grupo, indica lo que el grupo tiene que hacer. Por lo tanto, censura diálogos, opiniones, debates, y dice lo que está bien y lo que está mal. Y la otra actitud pseudo facilitadora es el de fascipulador. Este manipula el grupo de tal manera que casi nadie sospecha. Guía a los plenarios y debate de tal manera que el grupo termina diciendo lo que él quiere. Tiempo después, el grupo se siente desconectado del producto de la facilitación, del proceso, porque no tiene significancia. Bien, hasta acá la idea de las... Hay un montón más. Si quieren, en algún momento, si quieren jugar y trabajar sobre eso, se pueden inventar más actitudes pseudo-facilitadoras. Acá parece ser que estamos encarnando en una sola persona, no sé, alguien manipulador. La idea acá no es que alguien va a encarnar todo eso, sino que a veces por ahí tenemos actitudes que reflejan algún tipo de manipulación, o que tenemos ganas de decir porque alguien creemos, cuando estamos facilitando, que alguien dijo algo que a nosotros nos repele de alguna manera, que nos incomoda tanto y no estamos nada de acuerdo a lo que dijo esa persona. Tenemos ganas de decirle no, porque nos puede salir, ¿sí? Más cuando son cosas que nos chocan de alguna manera, que tienen que ver con nuestros principios, nuestra manera de ser, ¿sí? La idea acá es que tratemos de que nuestra actitud no sea de censurar, sino de poder levantar eso que creemos que nos está incomodando, pero también le está incomodando al grupo, levantar eso para que el grupo lo charle, no en contra de la persona, de la opinión. Eso después hay técnicas para hablar sobre opiniones, en vez de que sean opiniones personales, son opiniones del grupo, para no hacer un
River Boca o un blanco y negro ahí de pelear, sino de poder levantar las opiniones y charlar sobre las opiniones que salieron en el trabajo colectivo. No en esto del uno a uno de, vos pensás tal cosa, vos pero no sé qué cosa, sino de poder evitar eso, ¿no? Y después hay otras actitudes que nada, esto, de tener que pensar que porque uno va a ocupar un rol, una función, no quiere decir que estemos exentos de no cometer errores. A eso, más que nada, ¿no? Y de tener cuidado sobre actitudes que no van a nutrir una facilitación. Bien. Entonces, ¿alguna reacción sobre esto? ¿Alguna pensamiento, sentimiento, duda, pregunta? Que uno, a lo largo de todo este tiempo, trabajando o siendo parte de grupos, como que uno puede identificar, ¿no? En estas actitudes pseudo facilitadoras, uno puede identificar cuestiones vividas con personas que estaban en el rol de facilitación, o inclusive uno mismo teniendo alguna de este tipo de actitudes, ¿no? Gracias. Sí, o uno mismo puede reconocer la actitud que tiene en ese momento y de acuerdo a eso hablarlo. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, yo para mí, esto que nos presentaste, no estaba en nuestra cabeza, es una manera de facilitarnos dónde viene o por dónde puede venir el pseudo facilitador. Entonces me resultó un panorama más claro. Gracias, Pau. Gracias, Julia. Bien. ¿Algo más? A mí me llevó a pensar a otra vez la pregunta de si el facilitador puede o no, o es parte o no del grupo que se facilita, y todavía no lo puedo responder. Ajá. Ahora, después de esta parte, vamos a tratar de que ustedes lo respondan, a ver qué piensan, ¿sí? Y después les voy a dar mi postura, que es la postura del curso, que es la postura de la Yelu, pero vamos a ver qué es lo que debaten ustedes primero. ¿Alguna reacción más? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir con la pregunta de Mara. La pregunta de Mara es esto, si el facilitadora, ¿puede ser parte del grupo cuando está facilitando? O dicho de otra manera, ¿alguien del grupo puede ocupar el rol, la función de facilitador, facilitadora, siendo parte del grupo? Entonces, acá los voy a invitar a que tengan un pequeño debate, si pueden charlar, para poner, acuérdense las reglas para trabajar en grupo, no monopolizar la palabra, tratar de ser concisos y concretos sobre lo que queremos explicar, escuchar al otro, a la otra, y tratar de que todas las personas que están en el grupo puedan decir, aportar algo al debate. Después de que todo eso pasó, tratar de construir colectivamente algo que refleje, si es que se puede, a veces no se puede, que refleje el pensamiento del grupo, ¿sí? De cada uno, cada una. Entonces, lo concreto es, el facilitador puede ser interno o tiene que ser externo al grupo cuando está facilitando. Esa es la pregunta, ¿sí?
Entonces, ¿alguna duda sobre esto? ¿No? Bien. Los voy a separar. Volver a crear. Bien. 10 minutos. Ay, no. Sí, acá. Volver a crear. Perdón. 10 minutos. Muy bien. ¿Qué grupo quiere comenzar a contar lo que pensaron, pero también lo que decidieron, si puede ser o no? O por ahí no llegaron a ninguna conclusión. Pao, Sí. el grupo en el que estuve con Jessica y con Dani, estuvimos hablando sobre que en realidad podría llegar a tener más de una respuesta, porque que depende de aquello que se quiera facilitar o aquello que hable el grupo, va a depender si el facilitador puede ser parte del grupo o si tiene que venir un facilitador externo. Y también hablamos de los formatos, que quizá no es lo mismo realizar una facilitación en una reunión que, por ejemplo, en una asamblea o en un grupo de una empresa. Entonces, como que puede llegar a haber muchas respuestas sobre si puede o no haber un facilitador que sea parte del grupo. No sé si Dani o Jessica quieren aportar algo más, pero me parece que era eso. Hola, Pau. Si estás, perdón, Isabel, pero Daniel, sí. si estás por hablar, tenés el micrófono apagado. Sí. Ahí está. Ahí te damos la palabra, Isabel. Sí, esa era la idea, lo que dijo Oski era lo que más o menos conversamos y que llegamos pronto a un acuerdo. Muy bien. Ahora sí, Isabel. Bueno, con Ignacio y Mara y Ceci, bueno, decidimos hablar de esto, pero no sé si está bien o está mal lo que hablamos. Facilitador forma parte de un grupo, es una guía y también dispone un límite. Y que ahora la segunda parte va a explicar un poquito también Ignacio. Sí, gracias, Isabel. Nosotros hablamos de esa primera parte que compartió Isabel y después una segunda parte que nos recordó Julia de si alguien del propio grupo puede ser facilitador o facilitadora. Y bueno, vimos que fácilmente podría caer en alguna de las características esas que presentaste recién, Paola, de pseudo-facilitación. Entonces, si es que alguien del grupo tiene que eventualmente ocupar el rol de facilitador, facilitadora, debería ser explícito, porque si no, incluso con su buena intención puede haber sospecha de que está tratando de llevar al grupo hacia su propia opinión, porque se conocen. Entonces, quizás la idea sería, si va a ser, porque le toca ese rol, tratar de hacerlo explícito y en cierta forma visibilizarlo. Muy bien, gracias. Bueno, sí. Bueno, en el grupo donde estaba con Marcela, Ana y Santiago, charlábamos acerca de que no debería ser parte del grupo porque no llegaría a tener una mirada objetiva acerca de la problemática. También pensábamos en que puede ser parte del grupo porque puede identificar rápidamente cuáles son las problemáticas y tratar de resolverlas por ese sentido de pertenencia.
pero si no se llegara a una solución, optar por la opción, digamos, de una mirada externa. Y ahí, no sé si me estoy olvidando de alguna otra cosa. No, me parece que va todo por ese lado, Emanuel. Sí, 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 sí. Sí. Tal vez si Buenísimo. surge la necesidad de que una persona dentro del grupo que sea como un facilitador espontáneo, ¿no? Tiene que mantener su postura, como decía Santiago, y no involucrarse con la mirada que tenga propia, ¿no? Bien, bien. Entonces, para ir como de esas, no vamos a completar, al final les voy a dar la postura que lo que sostiene el curso, por lo tanto lo que sostengo yo, pero no yo solamente, sino los que idearon el curso, pero también toda la comunidad, no sé si llamarla comunidad, porque no hay algo estructurado en la IELU sobre facilitar. Vamos camino a eso, pero hay un grupo de gente facilitadora, facilitadores, que tenemos una postura que sostenemos, que ahora después les voy a compartir. Por un lado, es verdad que el facilitador, facilitadora forma parte del grupo, pero forma parte del grupo si es externo, ¿no? En cuanto dure la facilitación. Porque convive con el grupo, pero tiene un rol y una función definida, explicitada y no valorada, sino validada por el grupo. O sea, la autoridad, la responsabilidad del rol y la función del facilitador, facilitadora, se la da el grupo, porque el grupo llama al facilitador, facilitadora. Por lo tanto, reconoce a esa persona en ese rol, en esa función. Pero después el grupo sigue y nosotros nos vamos si somos externos. Por otro lado, acá quiero que tengan en cuenta que a veces en las reuniones usamos el mismo concepto, pero no es la misma práctica. Cuando estamos en una reunión, cuando coordinamos la reunión de tal manera que todos se escuchen y todo lo demás, no necesariamente tiene que ver con una facilitación, ¿sí? Entonces, bien. Y por otro lado, es el hecho de, bueno, si es interno o es externo, tiene que ver con la objetividad. ¿Qué tan objetivos podemos ser? Ahí, con lo que decía el grupo de Ignacio, hay maneras de organizarse como la sociocracia, donde hay roles, distintos roles. Yo no sé mucho sobre esto, pero me lo comentó alguien que cursa conmigo un curso que estoy haciendo, que ellos trabajan como sociocracia, después si quieren lo pueden ver, y hay roles que se van turnando, y entre uno de ellos es el de facilitador, facilitadora, en donde está explícito el rol y la función de la persona. Así todo no es la misma práctica de la facilitación que estamos hablando ahora, ¿sí? Entonces, bien, todas las cosas que dijeron son válidas, y válidas los obstáculos, los desafíos que presenta ser interno al grupo, también que sean externos al grupo. Por otro lado, creo que Marcela lo decía sobre, no sé si eras vos. Bueno, puede ser que en una charla, en un grupo, pueda salir alguien que esté haciendo, que tenga actitudes facilitadoras, pero que no es que esté cumpliendo el rol y la función del facilitador. Somos facilitadores cuando el grupo nos habilita a hacerlo, ¿sí? Es como, no sé, por ejemplo, estamos charlando sobre algo y ahí vamos a poner algo bien sencillo. Somos un grupo que estamos justo hablando sobre, salió el tema, porque salió el tema de algún tema teológico.
Y entre el grupo hay 2 o 3 pastoras, pastores. Estos 2 o 3 pastores, pastoras dicen su opinión desde su conocimiento, desde su práctica, pero no son pastores, pastoras del grupo en sí mismo, ¿sí? Lo cual no quiere decir que nada, están poniendo su opinión, su manera de ver, su manera de ser, de acuerdo a la práctica que ocupan en otro espacio, ¿no? En otro espacio donde tienen el rol y la función de ser pastorear a una comunidad, no necesariamente al grupo en el cual están hablando. Por lo tanto, no es que no se puede, pero ser parte del grupo y querer facilitar desde adentro del grupo tiene sus desafíos, tiene sus obstáculos, que dependiendo del grupo se puede charlar, me parece, no es que hay una prohibición acá. Pero desde el curso sostenemos que los facilitadores, facilitadoras, cuando el grupo está solicitando una facilitación, debería ser externo. Conocer al grupo, para eso está la lectura de contexto, también están las conversaciones previas, los acuerdos, y más que nada sostenemos que debería ser externo por el hecho de ser objetivos, ¿no? Más que nada porque a veces en las facilitaciones hay conversaciones tensas en donde se charlan, se proponen nuevas cosas, no tensas en el sentido de que, sino tensas porque se está descubriendo algo nuevo. Y si somos de adentro del grupo, un interés, algún interés tenemos que tener, si no, no somos parte del grupo. Recuerden que los grupos son aquellas personas que se reúnen, que tienen un objetivo en común. Así que algún interés más o menos tenemos sobre eso. Por lo tanto, nosotros sostenemos que el facilitador, facilitadora debería ser externo para facilitar un grupo, lo cual no quiere decir que por ahí el grupo se ponga de acuerdo y diga, vos que hiciste el facilitador es tratar de facilitar esta parte, porque queremos charlar sobre esto. Bueno, hay que hablar como lo que el grupo de Ignacio dijo recién, ser explícito sobre qué tarea va a cumplir y qué se espera sobre ese rol y esa función, sobre esa persona, ¿no? Bien, pero la postura es que nosotros proponemos que los facilitadores, las facilitadoras sean externos cuando un grupo solicita una facilitación. Lo cual no quiere decir que por ahí en alguna comunidad, miren en las comunidades donde hay grupos de jóvenes, grupos de gente de damas, mujeres que se juntan, grupos de varones que se juntan, capaz que alguien, por ejemplo, de afuera de ese grupo más pequeño de la comunidad necesita una facilitación, entonces yo sí puedo ir a facilitar ahí porque no soy parte del grupo ese más pequeño, ¿no? Por ejemplo, un grupo de, no sé, de jóvenes que necesitan una facilitación, o de mujeres. Yo no me reúno con las mujeres, pero puedo ir a facilitar porque no soy parte del grupo más chico. A esto quiero decir, no hay una regla tajante sobre esto, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que tanto una como la otra tienen sus desafíos, sus obstáculos, sus beneficios, y acá lo claro es ser explícito en validar el rol y la función de la persona que está facilitando o las personas que están facilitando. Bien. ¿Alguna reacción sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya salido de toda la clase? No solamente de esta parte. Y ya vamos después ir cerrando sobre esto. Yo todavía me pregunto por la diferencia entre facilitador, facilitadora y coordinador, coordinación. Ahí como a veces ¿cuál sería? Yo me lo imagino en el hecho de cuando justo hablaste sobre, o no sé quién lo habló ya, sobre asambleas y reuniones. A veces pasa que se da el rol a alguna persona de levantar la palabra y de decirle al otro que espere al hablar, de decir, bueno, ahora pautar los tiempos. A eso me refiero más coordinación de reunión, en donde estás más encargado de
de mirar los tiempos, de mirar que las personas no se pisen entre sí para hablar, y eso, de tomar nota, pero no estás facilitando. O sea, no pensaste de antemano la reunión. Ahora, si pensaste de antemano en la reunión, si te dijo el objetivo de la reunión, porque a veces pasa espontáneamente en las asambleas o consejos directivos o X reuniones, en donde se reparte un rol que es el de coordinador de reunión, que el rol ese es este. Bueno, vos levantaste la mano, te toca a vos, bien, dijimos que era 1 minuto, ya pasó tu minuto, vamos con vos, levantás nota, y eso es todo. Que es distinto a la facilitación cuando vos te cuentan de antemano cuál es el objetivo de la reunión, vos planificás con el grupo, le preguntás al grupo, bueno, desde cuándo se reúne, haces una lectura de contexto del grupo, y pensás distintas dinámicas para hablar sobre los temas que quieren charlar en la reunión. Y después de la reunión, entregás algo, algún documento que refleje el proceso de la reunión, pero también qué es lo que se decidió en la reunión, ¿no? Esas son las cosas más grosas sobre la distinción entre coordinar una asamblea o una reunión espontáneamente porque te entregaron el rol y vos lo saltaste ahí nomás, y pensar una facilitación que viene acordada desde antes. Bueno, Iván está levantando la mano, que se unió hace un ratito. Iván, ¿querés decir algo? Tal vez algo que está bueno para lo que pregunta Daniel, perdón porque yo no vengo haciendo todas las conversaciones, estaba en predicación y ahora me vine a facilitación, pero está muy bueno, una vez me sirvió a mí, cuando yo estaba haciendo el curso, que me dijeran que la coordinación puede ser del grupo o no, puede ser interno o externo. La facilitación sí o sí es externa. Es decir, eso es no negociable, para diferenciar Desde coordinación de facilitación. Desde nuestra mirada, porque en otras organizaciones van a encontrar que el rol del facilitador, facilitadora, sostienen que sí puede ser interno. Nosotros sostenemos que debería ser externo. En general, una coordinación, no sé, estamos pensando ya, qué sé yo, en un equipo, en un grupo, la coordinación suele ser interna. Suele ser, el que coordina es parte del grupo, conoce al grupo. El que facilita viene puntualmente para facilitar algo, de manera externa, ¿no? Ahí hay tal vez una diferencia mucho, por ahí un poquito más clara de cómo funciona en YELU, en el marco YELU, ¿no? ¿Te aclaró alguna cosa, Daniel? ¿O embarró? No, creo que comprendo. Bien, bueno, gracias. bien. No tengan miedo de volver a repreguntar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, reacción, algo más? A mí me quedó girando algo de un grupo muy, muy bueno con respecto a que hablaron del facilitador entre un lado una problemática y el otro lado otra problemática, que tiene que estar un poco y un poco. Eso me gustaría, pero no hoy, sino en otro momento, en otra clase, cuando se pueda, si se puede desarrollar un poquito. Bien. Vos te referís, Julia, para entender, vos te referís a cuando el grupo está atravesando un problema, algún conflicto, y si es mejor ser parte del grupo para entender mejor el problema y ser facilitando el grupo. ¿A eso te referías o a otra cosa? No, en realidad es que no, a ver, no sé si lo termino de entender. Ajá. Si es como que el facilitador es mediador o no es mediador, o eso. Eso, porque ya lo habíamos visto en la clase anterior, entonces, pero en otro momento, con tiempo. No, está buena la pregunta. Desde ya, ahora ya les puedo decir en la segunda clase que el facilitador no es un mediador. La mediación es otra herramienta, es otra práctica que tiene que ver con mediar dos partes que tienen dos posturas distintas y en donde existe un problema, un conflicto, y
la persona se encarga, o las personas se encargan de resolver el problema mediando, en donde hay técnicas particulares de eso. La facilitación no es eso. Agarra técnicas de la mediación, lo cual no quiere decir que estemos haciendo mediación, ¿sí? Acá lo importante es saber que si estamos justo facilitando y nos estamos dando cuenta que nos pidieron una facilitación, pero nos dimos cuenta que en realidad lo que necesitan es una resolución de conflictos o una mediación, decirle al grupo, gente, mi rol y mi función tienen que ver con la facilitación, pero no con la mediación y la resolución de problemas. Me parece que tienen que buscar otra persona que se dedique a esto para que ustedes puedan resolver este problema, y después sí podemos hablar sobre facilitar algo. Que a veces puede pasar, no los quiero asustar, pero sí. Bien. Estaría por otros profesionales. Exacto. Pau. Sí. ¿Puedo preguntar algo? Entonces, el mediador entonces es lo que resuelve un problema entre dos personas, digo, y la facilitadora es la que facilita por lo menos charlar de ese problema, o estoy re equivocada. Puede ser que dentro de la facilitación, por ejemplo, una facilitación común que se está pidiendo a veces en la IELU es armar un plan anual misional, es decir, preparar una planificación para todo el año en donde se reparten actividades, responsabilidades, presupuesto, tiempo y un montón de otras cosas más. Sí. Eso se puede hacer mediante una facilitación. La facilitadora charla con el grupo para ver si realmente están de acuerdo que quieren hacer el plan anual misional junto con la facilitación, mediante la facilitación. Acuerda con el grupo en cuántos encuentros lo quiere hacer, quiénes van a participar. Bien. Y después viene la parte de la planificación. Planificadas actividades, dinámicas que hagan ver al grupo, porque hay varias maneras de hacer un plan anual, una planificación en una congregación, en una comunidad. Se puede sentar el consejo directivo, un ejemplo puede ser, se puede sentar el consejo directivo y decir, bueno, nosotros vamos a planificar lo que va a hacer la comunidad de acá a diciembre, después de Navidad. Esa es una. Otra puede decir, bueno, cada grupito que conforma la congregación se va a sentar y va a hacer su propia planificación y va a hacer lo que quiere. Otra manera de pensarlo es decir, queremos hacer una planificación que refleje a toda la comunidad, pero somos tantos, tenemos tantos intereses distintos que vamos a llamar a alguien que nos ayude a pensar como comunidad, que refleje las voces distintas de los grupos. Entonces vos como facilitadora te sentás y planificás algo que ayude a esa comunidad a pensar sobre la planificación y acompañarlos en la planificación. Y ahí, dependiendo de quién lo planifique, según, o sea, quién vaya a hacer la facilitación, y acá tiene que ver con lo que trajo Jessica, dependiendo de la personalidad. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las facilitaciones que tienen mucha dinámica, mucho juego, mucho papelito, mucho esto, mucho acá, que haya mucho movimiento, no que estemos todo el tiempo saltando, pero sí que haya mucho este intercambio, de poder vernos reflejados nuestras prácticas en los juegos, en las dinámicas. Y hay otras personas que tienen otra personalidad, en donde la facilitación se ve otra beta de su personalidad. Por ahí pasa eso por un lado, Isabel, y por otro lado puede ser que no necesariamente todos los problemas o desafíos sean un conflicto. Conflicto es cuando hay dos posturas que parecen ser irreconciliables, en donde casi es blanco o negro, y ahí sí se necesita una resolución del conflicto, pero por ahí una comunidad te dice, mira, no nos podemos poner de acuerdo en el presupuesto, necesitamos una facilitación. Es posible, no vamos a hacer una resolución de conflicto,
Y puede ser que durante la facilitación se resuelva lo del presupuesto, o puede ser que en el medio de la facilitación, o cuando estemos empezando, nos demos cuenta que en realidad el problema no es solamente no ponerse de acuerdo con el presupuesto. Tiene que ver con otra cosa que arrastra o se refleja en no ponerse de acuerdo con el presupuesto. Puede ser, y acá estoy tirando fruta, puede ser porque hay abuso de poder, las responsabilidades, hay gente que está traspasando el límite de su función, ¿sí? Entonces ahí ya se está reviviendo un conflicto que nosotros no vamos a poder resolver mediante la facilitación porque no sabemos resolver el conflicto, salvo que alguien se haya capacitado para resolución de conflictos. ¿Eso responde un poco a lo que vos preguntaste, lo que vos dijiste, Isabel? Sí, sí, gracias, Pau. Sí, sí, me resuelve la pregunta que hice. Dale, gracias. Iván, levantaste la mano. Sí, creo que para sumar a lo que dice Pau, que está, creo que igual es recontra, súper explícito, está muy, muy claro porque además lo pone con ejemplos, pero algo que a mí también me sirve es pensar que la facilitación tiene como objetivo, o como uno de sus objetivos principales, ayudar, colaborar a que se generen acuerdos participativos. A veces un acuerdo es justamente que generar, digamos, un diálogo entre dos partes, lo cual se parece mucho más a una resolución de conflictos, pero es solo una parte, después puede hacer otras cosas, ¿no? El tema es esta cuestión de generar a que se lleguen a acuerdos y que todas las partes participen. Eso. Puede que la resolución de conflictos o que un conflicto, o que haya un conflicto y el facilitador, la facilitadora tenga que ayudar a que esos conflictos se resuelvan. Sí, puede ser, porque ayuda a llegar a un acuerdo, pero no es, eso no quiere decir que facilitación sea igual a mediación, sino es una facilitación que requiere de mediación para llegar a un acuerdo, pero son cosas distintas, mediación y facilitación. Eso es muy importante porque ha pasado en otros cursos muchas veces que se pensó que era exactamente lo mismo o que en algún momento se puede llegar a pensar. A mí también me pasó que era lo mismo y van por lados distintos. Es decir, se puede nutrir, se puede servir de la mediación, puede usar herramientas de mediación, pero el objetivo de la facilitación no es mediar, sino llegar a acuerdos. A veces se necesita mediar, sí, pero la idea es llegar al acuerdo. Y otra cosa importante para resaltar lo que dijo Iván es en la participación tiene que ser de todos y todas. Nos tenemos que asegurar que la oportunidad de participar sea realmente para todo el grupo, no para algunos. Entonces acá hablamos de repartir, de asegurarnos de repartir el poder. Después vamos a hablar más adelante sobre eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ir cerrando el día de hoy. Y para cerrar, les invito a que piensen una palabra, un concepto que se lleven del día de hoy. ¿Sí? No, así, solamente la palabra, sin explicación. Y después... Agradecimiento. Agradecimiento. Y después... Agradecimiento. Si alguien, lo voy a poner ahora para que tengan todo el tiempo hasta que hagamos toda la ronda de cosas, si alguien se anima a hacer una oración de cierre, estaría buenísimo, y si no, lo puedo hacer. Bien, agradecimiento, gracias Julia. Recuerdo. Gracias. Compromiso. Reconocimiento. Dinámica. Gracias.
Construcción. Participación. Yo Transformación. llevo muchas preguntas. Transformación de Daniel, ¿puede ser? Sí. Que hayas dicho. Y Mara, muchas preguntas. Preguntas, sí. Preguntas. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ana. Estás con el micrófono apagado. Analizar. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su palabra? Yo voy a elegir la palabra devolución. Muy bien. Bueno. Si no hay ninguna otra palabra, vamos a pasar a la... ¿Hay alguna otra palabra? ¿No? Bien. Entonces vamos a pasar a la oración de cierre. ¿Alguien se anima a hacer una oración de cierre? ¿No? Bueno. Ahí Ana me parece que está levantando la mano. ¿O te quedó levantada la mano de antes, Ana? No, se me quedó la mano antes. Bien, me parecía. Ok. ¿Alguien se anima? Sí, yo. Gracias, Emanuel. Bien. Querido Dios y Santo Padre, me presento delante de ti primero para agradecer por tu bondad, por la salud, por tu acompañamiento día a día. Gracias, Padre, por permitirnos compartir, por permitirnos aprender. Gracias por todas y cada una de las cosas que tú haces día a día. Querido Dios, te pido que bendigas a todos y cada uno de tus hijos e hijas y que tu misericordia nos acompañe día a día y que tu amor sea inundando nuestros corazones. Amén. Amén. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, gente, Gracias. entonces, la próxima clase, y ya los dejo, la próxima clase es el día... primer semestre. La próxima clase que nos estamos viendo es el que nos estamos viendo en diferido, porque va a ser asincrónica, es la lectura de contexto, que es el 14 de mayo, y después de esa, el 28 de mayo, nos estamos viendo sincrónicamente para hablar sobre
Bueno, ahí acabo de ver un error de ortografía. Participación y empoderamiento. Bien. Entonces nos estamos viendo, acuérdense que las clases asincrónicas, entren al aula virtual, chusmeen desde antes, si tienen dudas sobre cómo manejarse, nos pueden escribir. Entiendo que tienen un grupo exclusivo para cuestiones técnicas con Ezequiel, que es la persona que se encarga del aula virtual, así que no duden en escribirle, pero si tienen dudas sobre otras cosas que tienen que ver con el contenido y qué sé yo, escríbanme. Chusmeen desde antes el aula virtual para que no entren justo para la clase y se encuentren con que algo no entienden o, cómo no, o no saben manejarse sobre eso. Bien, las clases, eso sí, asincrónicas, va a estar todo colgado y explicado y todo lo demás, pero si surgen dudas, por favor, pregúntenme. Yo entiendo que es un curso con gente que se anotó voluntariamente, que nadie obligó a nadie, que son todas personas adultas y que por lo tanto, cada tanto voy a ir preguntando si está todo bien y qué sé yo, pero no voy a estar preguntando todo el tiempo. Así que no les voy a cobrar por preguntas ni nada por el estilo. Escríbanme, pueden escribirlo en el grupo, porque por ahí la duda de alguien es la duda de otros, o me pueden escribir personalmente a mí. Muy bien, gracias por la paciencia, nos extendimos 15 minutos más, pero bueno, empezamos tarde también. Y muchas gracias por la gran clase que tuvimos hoy. Sí.